Muy buenas noches, amados hermanos, familia, amigos que integran este grupo. Son las 23 horas 28 minutos del día sábado. Ya estamos llegando a la medianoche y preparando ya nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. El tema de esta semana lo he titulado La entrada a la gloria de Dios. La entrada a la gloria de Dios. Siempre en las enseñanzas anteriores, siempre he hablado sobre el conocimiento del Señor, sobre la madurez que debe de tener todo hijo de Dios para entender la sabiduría oculta, para que el Señor revele sus misterios. Siempre los misterios son revelados, tomando en cuenta que el secreto no es revelado, el secreto siempre será secreto. Entonces hay muchas cosas que el Señor en su mundo espiritual no es revelado para nosotros, ¿no? Pero los misterios sí son revelados y nos hace entender la palabra del Señor, que es suficiente para nosotros ir adelante, proseguir por ese camino y alcanzar la salvación de nuestras almas. Muy bien, dicho esto, vamos a usar como versículo base en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, y vamos a estudiar, vamos a analizar ahora estos temas, ¿no? Estos versículos que son muy hermosos para mí, y vamos a analizarlos. La entrada, hay un coro, no sé sus notas musicales, pero entra con una frase que dice: yo quiero entrar para verte a ti, como me ves tú a mí. Debiendo de tener cuidado, amados hermanos, cuando se hace una composición para un himno, para un corito, ¿no? Dice: yo quiero entrar para verte a ti como me ves tú a mí, pero en el coro no dice a dónde quiero yo entrar. Entonces siempre hacernos ese tipo de preguntas, ¿no? ¿A dónde quiero yo entrar? No, simplemente la frase dice: yo quiero entrar para verte a ti, pero ¿a dónde quieres entrar? ¿No? Entonces eso es ese espacio, podríamos decirle vacío, vamos a analizarlo, ¿no? ¿A dónde quieres entrar? En 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y siguientes, dice así la palabra del Señor: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, ¿no? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le
aman. Entonces, frecuentemente, cuando decimos vamos a leer la palabra del Señor, siempre lo leemos con nuestro raciocinio humano, que la palabra del Señor en un versículo lo dice, primero es lo animal, ¿no? Y luego es lo espiritual. Lo animal hace entender que primero es la lectura en nuestra mente humana, ¿no? Pero luego lo espiritual. Entonces, cuando ya entendemos la parte espiritual, ya deja la mente humana de actuar y actúa el espíritu en nosotros. Entonces, cuando actúa en el espíritu, entonces nosotros recién vamos a entender a qué lugar vamos a entrar en este reino de Dios, ¿no? Muy bien. Dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero, ¿de qué sabiduría estamos hablando? Porque la sabiduría, el hombre tiene su sabiduría, pero estamos hablando de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es un espíritu, conforme dice en Isaías capítulo 11, versículo 2, ¿no? Que la sabiduría es un espíritu. Muy bien, pero acá dice, entre los que han alcanzado madurez. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a entender la sabiduría oculta, son aquellos que han alcanzado madurez. Pero muchos hermanos de las congregaciones, si no han alcanzado madurez, entonces no saben cuál es la profundidad del reino del Señor. O sea, no se puede hablar de profundidad, ¿no?, en una persona que no ha alcanzado madurez. Siempre es bueno, siempre les digo que hay 3 categorías de cristianos. No olvidemos, ¿no? Dice que lo que vemos son cristianos fríos, cristianos de nombre. Estamos hablando de la congregación, que están asistiendo solamente por asistir o porque tienen algún amigo, una amiga de grupo, o porque están acostumbrados. En las congregaciones hay así, o hay grupitos ahí, ¿no? O simplemente es una rutina que se van. Entonces, solamente entienden de una manera muy superficial lo que es el Evangelio del Señor, que Cristo murió y resucitó. No cree en el Señor Jesucristo y será salvo y punto, ¿no? Ahora hay cristianos que son tibios, cristianos que son hipócritas. El tibio es hipócrita. Eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, 17 y 18, ¿no? Que hay cristianos que son tibios y Dios dice que le vomitará de su boca. Entonces ese tipo de cristianos para Dios es despreciable. Entonces no han alcanzado la madurez. Entonces no pueden sentir, amados hermanos, la presencia de Dios. No pueden sentir la manifestación del Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que el Señor dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, cuando hablamos entre los que han alcanzado madurez, entonces solamente el que ha alcanzado madurez es aquel que entiende, ¿no? Porque el Señor lo ha revelado, la sabiduría oculta que ha estado en misterio. Solamente los que han alcanzado madurez. Por eso es que Pablo dice en Hebreos capítulo 6, dice, ¿hasta cuándo van a tomar la leche inexperta? ¿No? ¿Hasta cuándo van a tomar la leche inexperta? ¿No? Porque no han comido la comida sólida, o sea, la comida ya con sal, no han comido la comida sólida. Porque
a la fecha ya deberíamos de ser maestros en saber diferenciar qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Entonces, hermanos, la frecuencia de la presencia de los hermanos en la iglesia es una bomba de tiempo, porque no están entendiendo o no tienen conocimiento que estamos en una situación tan difícil delante del Señor que no percibimos, y al Evangelio lo tomamos de una manera tan superficial, o muchas veces caemos en el olvido de que el Señor viene, de que el Señor ya está viniendo, el Señor está mostrando sus señales, pero sin embargo nosotros no nos preocupamos en proseguir esta dura batalla que nos espera. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a alcanzar madurez en ese sentido? No podemos alcanzar madurez porque no tenemos seriedad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hasta el cristiano no tiene un objetivo definido para alcanzar su salvación, por falta de conocimiento, por ignorancia, o porque son desviados por falsos profetas, porque son engañados. La palabra del Señor dice que será condenado el falso profeta, y también serán condenados los que se han dejado engañar. Y ese es un peligro, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, sin embargo, hablamos sabiduría, y esta sabiduría es la sabiduría del Señor. No es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las cosas vienen por añadidura. Si nosotros no lo buscamos, esa búsqueda de vehemencia espiritual, si nosotros no lo buscamos de esa forma, nosotros no vamos a poder entender, ¿no? Ni se nos va a abrir las puertas de la revelación del misterio que Dios tiene para nuestra vida. Y eso es un peligro, hermanos, para nosotros. No queremos estar en la escala de fríos ni en la escala de tibios. Entonces tenemos que tomar una posición seria delante del Señor. Una posición bien seria delante de nuestro Creador. Muy bien, y dice así: y sabiduría no de este siglo. En otra versión dice: y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Estos príncipes, estos hablan de hombres que tienen alta sabiduría intelectual, que eso no lo va a llevar el día que se muera, ¿no? Lo que queda en nosotros, hermanos, lo que queda en nosotros es lo que nosotros hemos cultivado cuando hemos estado con vida. La clase pasada hablamos sobre el cerebro de la cabeza y el cerebro del corazón, porque realmente el corazón literalmente tiene cerebro. Y hemos hablado también que los frutos de la carne, ¿no?, y los frutos del espíritu se desarrollan en el cerebro del corazón, y solamente lo almacena la memoria de la cabeza. Deposita en su conocimiento de la cabeza todo lo que ha alimentado el cerebro del corazón. Entonces, el día que uno muera, hermanos, ese fruto, en el sentido de vista ya espiritual, va a pasar a depositarse en el alma. Y el alma es que va a ser juzgado, no va a ser la carne. La carne, hermanos, es que se pudre, el cerebro se va a podrir bajo tierra, y el corazón también se va a podrir cuando uno es enterrado. Pero todo lo que se ha cultivado se va a transmitir tanto en oscuro o en claridad, se podría decir, en el alma. Y esa alma tiene que dar cuenta al Señor, porque el alma es el que está cubierto por una piel que se llama carne. Pero cuando nosotros entremos a la gloria de Dios,
¿no? Cuando entremos a ese mundo que no conocemos, a la gloria de Dios, ¿no? Vamos a entrar con un cuerpo incorruptible. Así como el Señor, en el momento que resucitó y le dijo a María Magdalena, no me toques porque no es tiempo, ese cuerpo ya era un cuerpo de identidad divina, ya no era su cuerpo de antes. Por eso le dijo, no me toques, y él podía traspasar hasta las paredes, porque ya era parte de su naturaleza con ese cuerpo. Entonces nosotros cuando resucitemos, ¿no?, y hayamos alcanzado la madurez, dice así, y con la sabiduría que tenemos del Señor, el Señor nos aprueba y nos toma como escogidos, vamos a tener ese cuerpo incorruptible, no el cuerpo que hemos dejado. Pero el cuerpo incorruptible, hermanos, es hoy día en que tenemos que alcanzar esa madurez. Es hoy día que hay que dejarle el espacio libre al Espíritu de Dios que mora en nosotros para que pueda ir elaborando y limpiando nuestro corazón. Siempre de acuerdo al libre albedrío y a la decisión que hoy en día, estando en vida, tengamos para que nosotros podamos estar siendo agradables delante de la presencia del Creador. Ya hemos leído, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta es una locura, hermanos. Antes de los siglos, dice así. Eso quiere decir antes de la creación de este mundo. El Señor ya tenía ese proyecto. Y dice, aquí hay algo que nosotros leemos y leemos repetitivamente este versículo y no nos damos cuenta. Miren ustedes, ven. Versículo 7, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Aquí paramos. Miren ustedes lo que dice antes de finalizar para el versículo 8. Dice, para nuestra gloria. Miren, hermanos, ven, es para nuestra gloria, para mi gloria. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se está hablando de soberbia? No, estamos hablando de un sentido espiritual. Para nuestra gloria. Entonces, yo lo entiendo de esta manera. Si el Espíritu de Dios vive en mí, Él está viviendo en mí, está haciendo casa en mí, entonces el Espíritu de Dios me hace conocer la gloria de Dios. Entonces, a mí me da mi parte. ¿Por qué? Porque en el momento que yo nazco, tengo un nuevo nacimiento espiritual. Entonces yo nazco e integro la familia de ese rey. Entonces, ¿quién es el rey? Yahweh, el eterno, el yo soy, al Dios a quien nosotros servimos. Entonces, como Él es el Padre, nosotros ya somos hijos. Y como somos hijos, ese cordón umbilical que nos une hacia Él es el Espíritu de Dios. Y cuando ya el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nosotros nos tornamos príncipes de ese reino. Y al ser príncipes de ese reino, o sea, yo tengo mi posición, ¿no? Tengo una media coronita pequeña que me conocen que yo soy príncipe, ¿ya? Y tengo un determinado poder y una determinada autoridad espiritualmente hablando. Entonces es parte de mi gloria, dice así, de mi gloria. Entonces esa partecita de mi gloria yo comparto y me meto y entro en ese radio en donde está la gloria de mi Padre. Espero que me deje entender, hermanos. Yo entro
¿Por qué? Porque también soy príncipe, o sea, estoy entrando ya a ese reino. Estoy entrando ya a ese reino. Por eso es que acá dice, para nuestra gloria. O sea, si volvemos a leer otra vez el versículo 6 de 1 Corintios capítulo 2, no vamos a entender que es para nuestra gloria, si no hayamos alcanzado madurez y no la sabiduría de este siglo, sino la sabiduría que nos va a abrir esa gloria que nos espera, hermanos. Si no alcanzamos madurez, no vamos a entender absolutamente nada. Y por lo tanto, no vamos a entender qué cosa es lo que vamos a alcanzar, que es la gloria de Dios. Con mi gloria. Entonces, cuando yo me alimento del conocimiento de la palabra del Señor, yo me estoy alimentando para que mi gloria se genere y yo comparta eso dentro de la gloria de Dios. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Al Señor de gloria, otra vez está repitiendo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, miren, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces aquí tenemos, miren, sabiduría oculta. ¿Quiénes alcanzan la sabiduría oculta? ¿Quiénes alcanzan? Los que han alcanzado madurez. Entonces, cuando hablamos de alcanzar, es porque hay una meta, es porque hay un espacio, hay una distancia, ¿no? ¿Quién alcanza la universidad? Tenemos que aprender a leer, primaria, secundaria, luego universidad, el título de universidad, luego el maestrado, luego los que quieren llegar a un doctorado. Entonces hay una distancia de aprender a leer hasta llegar a un doctorado. Hay una distancia de los rudimentos de la doctrina para alcanzar la sabiduría de Dios que está en un misterio oculto. Esa sabiduría es oculta, es un misterio. Entonces, hermanos, acá tenemos alcanzar madurez, ¿no? Alcanzar madurez, ¿para qué? Para saber, ¿no? Para obtener la sabiduría de Dios que está escondida bajo misterio, que solamente el Señor lo revela al que ha alcanzado madurez. Y ese objetivo es ¿para qué? Para nuestra gloria. Miren ustedes, para nuestra gloria. ¿Ya? Y esa gloria es también Cristo. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, para alcanzar esa gloria, tenemos que pasar por Cristo, porque Cristo es Señor de gloria. Entonces, ¿quién es el que alcanza la madurez? Acá dice, del versículo 9, dice así, en la última línea dice, son las que Dios ha preparado para, o sea, exclusivamente para los que le aman. Qué bonito es discernir, hermanos, este mensaje solamente para los que le aman. Solamente en nuestra mente carnal, cuando amamos a alguien, todos los días estamos pensando en esa persona. Qué cosa es lo que está haciendo, si está durmiendo o no, si está enferma o no, ¿no? Cómo está, ¿no? Caminamos juntos, le contamos nuestras cosas en una forma recíproca. Estamos ocupados en esa persona. Entonces, estamos enamorados de esa persona. Pero cuidado de que si estamos enamorados, no tenemos que perder nuestro primer amor, porque si no se vuelve rutina, se vuelve cansado.
Y muchas veces, en sentido espiritual, cuando conocemos a Cristo y aceptamos a Él como nuestro único Salvador, muchas veces nos olvidamos ya de Él y entramos en esa rutina. Tanto entramos en esa rutina, hermanos, que no llegamos a alcanzar madurez. No nos capacitamos, como se dice. No nos capacitamos, ¿no? Es como quien en el mundo natural dice, ya bueno, recibimos un título, pero el currículum está deshuesado. ¿Por qué? Porque no nos capacitamos. Todos los días debemos de estar en cursos, en capacitaciones, en diplomados, etcétera, etcétera, para alcanzar la profesionalidad, la calidad de profesional que uno debe de ser en el campo laboral en este mundo. Entonces, semejante así parecido es de que si nosotros no nos preocupamos, no llevamos un cuaderno de anotaciones, no tenemos nuestro compendio bíblico, no tenemos nuestro diccionario bíblico, ¿no? Nuestras Biblias para analizar, para discernir las cosas del Señor, nuestro cuaderno, nuestro borrador, nuestro lápiz. Entonces no podemos alcanzar madurez, hermanos. No podemos. Y al no poder alcanzar madurez, no podemos entender la palabra nuestra gloria. Entonces, si no entendemos que tenemos una gloria, ¿es por qué? Porque no amamos al Señor. Dice, para los que le aman al Señor. Y el amor es en una forma constante. Seguirle al Señor. ¿No? Seguirle al Señor. Y no es fácil. Porque ahí vemos nosotros cuando descodificamos la historia de la salida del pueblo de Israel, de la esclavitud de los 430 años que estaban en Egipto, esa es una señal de pecado. Pero cuando nos hace cruzar las aguas, que viene a ser hoy día el bautismo, salimos a un desierto. El Señor no nos lleva por caminos fáciles, nos lleva a un desierto, pero siempre en la noche está el fuego y siempre en el día está el humo, hasta llegar a la tierra prometida. Ahí vamos a pasar vicisitudes, pero ¿por qué el Señor nos lleva por ese camino? Nos lleva por ese camino para entender, ¿no? Para que el Señor nos pruebe, para que de ahí saque la mejor calidad de hijos de Dios que podemos ser. ¿Qué cosa es lo que ha pasado cuando llegaron a las faldas de la tierra prometida? ¿No? ¿Qué cosa es lo que pasó? Solamente entró un remanente. ¿Por qué entró un remanente? Porque entendieron, solamente los que han alcanzado madurez llegaron a cruzar el río Jordán, que tiene un significado de muerte para vida espiritual. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, y que cuanto más adquiramos esa sabiduría, ¿no?, descodificada, hermanos, vamos a entender que nosotros tenemos nuestra gloria. ¿Por qué? Porque si nosotros indagamos, discernimos, nos metemos en la profundidad para saber esa sabiduría, es porque tenemos un sentimiento de amor hacia ese Creador. Ahí sí vamos a tener objetivo de vida. Hoy en día, el día de hoy, tenemos un objetivo de vida que alcanza la salvación de nuestra alma. Muy bien. Pero aquí, para que se abra esta madurez, ¿no?, en la persona, en el versículo 10 del capítulo 2 del libro de Primera de Corintios dice así: pero, miren ustedes esa preposición adversativa, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu. Y ese Espíritu es con letra mayúscula. Él es por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, acá dice, si el Espíritu de Dios, hermanos, está dentro de nosotros, entonces Él tiene la capacidad de hacernos entrar,
¿no? ¿A dónde quieres entrar? Es decir, el título del tema, ¿no? La entrada a la gloria de Dios. ¿A dónde quieres entrar? Solamente nosotros vamos a percibir la gloria de Dios que se va a fusionar, o sea, que, al contrario, que nuestra gloria se va a fusionar por ser hijos de Dios en la gloria de Dios. Solamente por medio del Espíritu nos va a hacer conocer la profundidad de ese misterio. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Ese nosotros, tengan en cuenta que no es el tibio ni el frío. Ese nosotros está refiriéndose a la persona que ama al Creador. Porque el que ama al Creador, entonces, si yo todos los días estoy con mi amor, entonces yo todos los días voy a ir conociendo sus características, su profundidad, sus sentimientos, su tristeza, sus alegrías. Entonces yo, si estoy siempre pegado al lado de mi Padre, yo le voy a conocer su personalidad y su naturaleza de mi Padre. Entonces Él me va a hacer conocer su reino. Él me va a hacer conocer la profundidad en el conocimiento de su reino. Amén, hermano. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El término de la palabra, la palabra gloria, ¿qué es la gloria? ¿No? ¿Qué es la gloria? Y estaba yo indagando qué es la gloria, y hay muchos conceptos, ¿no? De diferentes páginas en el internet que se ve de una congregación de la iglesia católica, ¿no? Hasta me he chocado con una página de los santos de los últimos días, ¿no? Pero en el sentido crudo de la palabra, me voy mejor confiado a la traducción de la raíz hebrea. En la traducción de la raíz hebrea, que algunos hermanos conocen, gloria significa Shekinah, ¿no? Es conocida esa palabra, Shekinah. Eso significa gloria, ¿no? Ahora, ¿qué significa en otras palabras? Presencia o esplendor de Dios. Aún todavía está medio gaseoso en mi mente, ¿no? Gloria es sinónimo de presencia o esplendor de Dios. Muy bien, Dios está presente. Presencia o esplendor de Dios. Entonces, cuando yo miro por mi ventana los cielos, las estrellas, la luna, en el día le veo al sol, le veo al cielo azul, a la lluvia, le veo a los truenos, cómo vacilan. Cuando las nubes negras y las blancas se juntan, salen los rayos. Veo la lluvia, cómo cae en los ríos, cómo caen por la calamina de las casas, ¿no? Siento el aire que pasa por mi rostro. Me siento que yo estoy vivo. Me siento que algo se mueve dentro de mí. Me siento que yo hablo, ¿no? Hablo, me expreso, pienso, tengo inteligencia, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo amo y he alcanzado la madurez, entonces siento la presencia de Dios en mi vida. ¿Y eso quién me lo hace sentir? El Espíritu de Dios que vive en mí. Ahora, un poquito más profundo, dice, presencia o esplendor de Dios. Esta presencia y esplendor de Dios deriva ¿de dónde? Deriva de un verbo hebreo que significa morar. Miren, hermano, ¿ve? Qué bonito. Morar o residir. Por lo que también gloria se puede identificar como la morada de Dios. Como la morada de Dios. Ahora, en el sentido de hoy, mirándome al espejo, la morada de Dios, ¿dónde está? Ya sabemos que la morada de Dios, el Señor tiene su morada. El Señor es omnipresente y Él extiende su naturaleza en todo lo que nosotros vemos y en nosotros mismos, ¿no? Creados por Él,
se manifiesta su gloria. Pero la palabra del Señor, en un versículo que no recuerdo ahora, pero sí recuerdo el tenor, dice, Pablo le hace recordar a una congregación, no sé si son a Corintios o a los Gálatas, le dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? ¿No sabéis que vosotros sois casa de Dios? Entonces en una enseñanza dije, no, yo no me llamo Fernando, mi nombre es casa de Dios. Entonces también yo soy una morada de Dios porque el Espíritu de Dios vive en mí. Entonces su gloria se está manifestándose en mí. ¿Entienden, amados hermanos? Su gloria se está manifestándose en mí porque yo soy un ser creado por Dios y uno de los seres inteligentes, el ser humano. El ser humano tiene una estructura, una creación perfecta, dice el Señor, sino que por causa del pecado, este cuerpo se va deteriorando. Pero ¿dónde se manifiesta la gloria de Dios? Cuando uno acepta al Señor como único Salvador. Es cuando vamos a entender, hermanos, que Dios tiene un propósito para nosotros y nosotros tenemos que tener un objetivo de vida para entrar en ese propósito de Dios. Espero que se pueda entender lo que estamos explicando. Muy bien. La sabiduría oculta en la Biblia es el encuentro con Dios y su palabra. O sea, esa sabiduría que está hablando es el espíritu que es un espíritu. Trae en nosotros, ingresa en nuestro corazón cuando ingresa el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros le aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, vienen varios espíritus juntamente con Cristo. Y esos espíritus de lo alto, que vienen juntamente con Cristo, es el espíritu, ese espíritu que estamos hablando ahora, es un espíritu de sabiduría. Viene el espíritu de conocimiento de lo alto, viene el espíritu de inteligencia de lo alto, viene el espíritu de temor de Dios de lo alto, viene el espíritu de consejo de lo alto, ¿no? O sea, vienen 6 espíritus juntamente con el Espíritu de Dios. He ahí que se ve el símbolo del candelabro, la misma que está en el Antiguo Testamento, ubicada en el espacio que se llama lugar santo, en el lugar santo. Ahora ya no hay el atrio, ahora estamos nosotros en el lugar santo, entonces el segundo se vuelve primero, ¿no? Eso está en el libro de Hebreos capítulo 9, si no me equivoco, en sus primeros versículos. Entonces, hermanos, el encuentro con Dios, la sabiduría oculta es el encuentro con Dios y su palabra. En la palabra de Dios reside una sabiduría que da sentido a la vida humana y que abre ya en este mundo el horizonte de la eternidad. Solamente nosotros vamos a entender, aquí lo que yo quiero enseñarles, aclarar, hermanos, despertar en nuestras mentes. Ese es el objetivo único que existe en este mundo. El objetivo único es adquirir, ¿no?, el conocimiento de la palabra del Señor, ¿no?, a través de esa sabiduría oculta. Pero solamente podemos adquirir esa sabiduría oculta a través del Espíritu de Dios. Entonces, teniendo ya el Espíritu de Dios, entonces ya tenemos un horizonte, ya tenemos un objetivo del por qué motivo estamos vivos y cuál es nuestro destino después que dejamos esta carne. Ahí es que recién tenemos un objetivo. Pero cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, hermanos, decimos la vida es una sola. Y decir la vida es una sola y hay que disfrutarla es pecado. Ya creo que está en Isaías capítulo 12, no recuerdo la cita, que dice que ahí
decir esa frase que hay que vivirla, la vida es una sola y hay que disfrutarla porque mañana moriremos, es un tremendo pecado, hermanos, como que si uno se estaría maldiciendo. Ese es bien delicado, hermanos. Entonces, cuando tenemos ya el Espíritu de Dios, cuando tenemos, recién vamos a entender cuál es el objetivo, por qué nosotros estamos con vida. Y tomar esa posición y caminar en ese objetivo. ¿Cómo? Primero, entregando nuestra vida al Señor, aceptándole a Cristo como nuestro único Salvador, ¿no? Después, tomar nuestra cruz, y esa cruz que en algunos lo toman como si fuese literal, ¿no? Pero cuando uno habla de cruz, toma tu cruz y sígueme, dice el Señor, es de que vamos a ejercitar la obediencia todos los días de nuestra vida de lo que dice la palabra del Señor. Y cruz, ¿por qué? Porque no es fácil, hermanos. Llevar una cruz pesada, ¿no? Pero nada imposible para llegar a la meta. Entonces nosotros tenemos que obedecer de una manera amplia, profunda, la palabra del Señor. Al obedecer entonces tenemos conocimiento. Y en esa frecuencia, en esa rutina, y en ese obedecer, llegamos a perfeccionarnos, ¿no? Dice la palabra del Señor, de gloria en gloria, de fe en fe, de perfección en perfección, ¿no? Ahí recién, hermanos, vamos a tener ese objetivo. Frecuentemente, esta sabiduría oculta la postergamos y apenas nos acordamos de ella, ¿no? Esto no es para los príncipes de este mundo, para los hombres de este mundo, no es para nosotros mismos, ¿no? Lo postergamos y no nos acordamos de ella. Cuando no nos acordamos de ella, imposible, pues, hermanos, alcanzar la madurez que el Señor está requiriendo para que nosotros tengamos la madurez. Muy bien, hemos hablado la gloria de Dios cómo se manifiesta. Cuando les he explicado, cuando usted contempla el universo, los cielos, la tierra, todas las maravillas de la naturaleza, las plantas, cómo brotan, los animales. Cuando usted ve en el internet cosas de animales tan chiquititos, ¿no? Es un mundo, es un reino que nosotros no conocemos y que ahora la ciencia nos hace ver. Este mundo está lleno de vida, lleno de vida. Ahí vemos nosotros el esplendor de la gloria de Dios, ¿no? Su creación. Ahí vemos la presencia de Dios. Estamos viendo con nuestros ojos, pero hay cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos, pero existe. Vamos a ver un ejemplo. Y eso nosotros lo vamos a ver, lo vamos a palpar y lo vamos a sentir solamente, hermanos, los escogidos. Miren ustedes, ven. Abramos nuestro corazón, nuestra voluntad y tomemos una decisión de limpiar nuestros vestidos y sacar aquellas cosas oscuras, esas manchas oscuras, y seguir adelante, ¿no? Seguir adelante, a seguir continuando, luchando una batalla que nos lleve a la victoria. Solamente a los escogidos, hermanos. Miren lo que dice aquí. Apocalipsis 21, versículo 9. La Nueva Jerusalén. 9 y siguiente le voy a leer. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Ya? Miren, en el Espíritu, Juan, en el Espíritu, el Señor le está mostrando algo real, ¿no? Parece que es una contradicción, pero muchas veces la gramática
de nuestro idioma que hablamos no es la gramática del idioma espiritual que el Señor nos quiere hacer entender. Solamente el Espíritu de Dios nos hace entender estas dimensiones, ¿no? La esposa del Cordero. Aquí, ojo, también está hablando de esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero acá? Y me llevó en el Espíritu, que aquí este Espíritu está con letra mayúscula, y me llevó en el Espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Estamos hablando a través de gloria. Versículo 11. Teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Todo esto, hermanos, todos estos números, todo tiene su clave. En este momento yo no lo sé, pero lo que aquí el tema es de que cuando nosotros estemos en el Espíritu, vamos a sentir la materialización dentro de ese mismo Espíritu, y ahí vamos a ver la gloria que nos espera. Y aquí el Señor le está llamando esposa del Cordero. ¿A quién? A esa ciudad de la Nueva Jerusalén. Pero parece que fuese una contradicción. Pero en otro versículo dice que la novia del Cordero, ¿no? Y luego que se va a casar, viene a ser la iglesia, o sea, nosotros. Y que va a haber unas bodas del Cordero. Entonces, ¿aquí hay 2 matrimonios? No, hermanos, entonces vamos a entender de que la Jerusalén se va a resplandecer, es una ciudad de luz resplandeciente con todas estas medidas, ¿no? Como si fuese un cuadrado, ¿no? De 2 estadios, algo así que vive, más abajito lo vamos a leer, ¿no? Que resplandece, ¿por qué? Y luego dice que nosotros somos morada. Resplandece, ¿por qué? Porque la gloria de Dios, hermanos, está en los escogidos. Porque nosotros somos luz. Entonces, ¿por qué se va a volver esposa del Cordero? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son las esposas, la esposa del Cordero. Porque en este estado nosotros ahorita estamos de novia, una figura femenina, estamos de novia. Porque el Señor vendrá a recoger a su novia, y la cabeza se unirá con el cuerpo, y las bodas de Cordero serán, ¿no?, llevadas a cabo en esa Nueva Jerusalén. Por eso es que se está refiriéndose paralelamente que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto, hermanos, si no alcanzamos madurez espiritual? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vamos a entender si no alcanzamos que vamos a generar nuestra gloria? Solamente vamos a alcanzar los que aman a Dios, no solamente de palabrita. Yo creo en Dios y punto, ¿no? Y nada más, ahí me quedo. No, hermanos. Tenemos que profundizarnos cada día, compenetrarnos en el amor a Dios. Versículo 15. Estamos en el capítulo 21, versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad. Todo es codificado, hermanos. Esta parte no lo sé. Pero miren ustedes las descripciones en nuestra parte humana. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Versículo 16. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura.
Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. Estadios es una medida. La longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. Versículo 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Dónde han visto, hermanos, un oro que tenga parecido a un vidrio? Que tanto es la pureza de este oro que se ve que se ve las cosas que hay más allá del oro, ¿no? Es como que si fuese un vidrio transparente que se ve las cosas de lo que hay después del vidrio, ¿no? Así, en esa escala, el grado de oro que hay en esa ciudad, hermanos. Muy bien. El versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Versículo 22, y no vi en ella el templo, miren, y no vi en ella en el templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella. O sea, Dios es el mismo templo. Ya no hay templo de iglesias locales, nada. Dios es el mismo templo. Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y el Cordero, o sea, Cristo. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, Cristo, Por eso que Él dice, yo soy la luz de este mundo, ¿no? Yo soy la luz de este universo, ¿no? 24. Y las naciones que hubieren sido salvas, está hablando de personas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Miren la gramática. 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. 27. Miren ustedes, este versículo 27 es, pero hermoso y fatal también, Miren, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, los que están inscritos en el libro de la vida de Cristo. Fíjense, hermanos, solamente los escogidos, porque cuando el Señor venga, mandará a sus ángeles a los 4 cantos de la tierra y recogerá a sus escogidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Escogidos, sinónimo, selecto, seleccionado, elegido. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuál es tu objetivo? La pregunta es, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Si tú no entiendes lo que yo estoy diciendo y estoy leyendo la palabra del Señor, entonces no has alcanzado la madurez para que tú entres en la sabiduría oculta. ¿Por qué? Porque no le permites al Espíritu de Dios. ¿Quién sabe que el Espíritu de Dios ya se habrá retirado de tu vida? Ese es el peligro, hermanos. Y como no pasa nada, viene el sol, viene la noche, viene el día, ¿no? Y sigue la rutina y seguimos perdiendo el tiempo. Y le tomamos a un Dios utilitario, ¿no? Siempre hablamos de Diosito, pero no practicamos su palabra. Porque la palabra, hermanos, de Dios, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, se refleja en nuestra actitud.
se refleja en nuestros frutos, se refleja en nuestra forma de hablar. Amén, hermanos. Muy bien. Miren ustedes aquí, cuando el Señor estaba preparando a sus discípulos, ¿qué dice? Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense la mente de Felipe en ese momento. Estaban todavía en preparación porque el Espíritu de Dios no había llegado todavía en la fiesta de Pentecostés. Y el Señor siempre enseñándoles, preparándoles el camino. Y Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Eso quiere decir, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has alcanzado madurez? ¿Se dan cuenta? ¿Y no has alcanzado madurez? Felipe, y no me has conocido. De nuevo, vamos a leer. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Miren, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que estoy haciendo. ¿No sabes que yo soy hijo de Dios? ¿No sabes que Dios está en mí? ¿No sabes que Dios está en mí? Entonces, si no crees que, tienes que creer, ¿por qué? Porque Dios me ha transformado. Entonces tú estás viendo que Cristo y el Padre está en mí, porque el Espíritu de Dios está en mí. Y Él hace que me transforme a un nuevo Fernando, a un nuevo Ricardo, a una nueva María. Ya no soy el de antes, porque tengo una vida nueva, una actitud nueva, un comportamiento nuevo. Entonces, ¿no crees que Dios me ha cambiado? Entonces, si no crees, pero mira mi conducta, mira cómo me ha transformado. Yo tengo un objetivo de transformación. Entonces, ven, si tú tienes una necesidad de Dios y quieres saber, conocer el camino de la eternidad, a dónde te va a llevar, entonces, ven, abre tu palabra y ahí dice que aceptes al Señor como tu único Salvador y el Espíritu de Dios entrará en ti. Entonces, cuando tú recibas al Espíritu de Dios, vas a entender que Dios está en ti y Cristo está en ti. Entonces, cuando tú generas amor constantemente, vas a ver, vas a sentir tu gloria, que ya está fusionándose con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice la palabra en Efesios, capítulo 1, que es las arras, que viene a ser una prenda, que viene a ser un peñor, como dicen en portugués, ¿no? Es una garantía, ¿no? Que luego, cuando nosotros somos escogidos, esa garantía ya se fusiona con todo lo íntegro de la posición, de la heredad, que es toda la gloria. Es una maravilla, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que no seamos como Felipe en aquel entonces, porque Felipe después ya entra en la madurez, porque ahí hay una epístola que Pablo le escribe a Felipe. Y vaya, Felipe ya era un hombre muy maduro, que había alcanzado madurez en el conocimiento de Dios y estaba liderando personas. Cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, él estaba arrodillado, orando,
orando al Padre. ¿Él estaba dónde? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él estaba, hermanos, él había ingresado en ese momento en la profundidad de Dios, en la profundidad de su Padre. Y ahí hay un ejemplo descodificando dónde estaban los discípulos en ese momento. Estaban durmiendo. Estaban durmiendo. Y aún dice la palabra de Dios ahí una medida, a un tiro de piedra. Miren ustedes la distancia de un tiro de piedra. Estaban durmiendo. Entonces, esa distancia de un tiro de piedra es un grado espiritual a qué distancia nosotros estamos donde estaba Cristo. ¿A qué profundidad estábamos? Los discípulos estaban lejos de esa profundidad, lejos de alcanzar el secreto. Y todavía ellos recién entienden cuando el Espíritu de Dios se posiciona en la fiesta del Pentateuco, cuando el Espíritu de Dios llega ahí. Recién entienden de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿a dónde quieres entrar? Para concluir el tema, ¿a dónde quieres entrar, amados hermanos? Miren, ve, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 4, versículo 11. Van a notar ustedes durante todas las enseñanzas de que solamente, hermanos, uno tiene que hablar de la palabra del Señor fundamentándole con las Sagradas Escrituras. No podemos hablar de nuestra propia opinión. Uno de los errores más grandes es decir, yo creo que, a mí me parece que, yo opino que, mi parecer es así. Ese es un prevaricato, hermano, cuando nosotros inventamos otros evangelios, y eso es peligrosísimo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, cuando anunciamos la palabra del Señor, el evangelio, tenemos que fundamentarlo en la palabra del Señor. Y cada que avanzamos, palabra del Señor. Cada que avanzamos, palabra del Señor. Cuando hablamos del derecho secular, ¿no? En el mundo del derecho, cuando se habla, siempre se dice de conformidad al artículo tal del código tal, ¿no? Porque si no, también alcanzamos a cometer un prevaricato. O sea, inventando leyes en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio raciocinio, ¿no? El prevaricato, o cuando no estamos al tanto por falta de conocimiento, cuando creemos de que una ley ya derogada lo hacemos como vigente en nuestra mente, tal vez para beneficio propio. Entonces, hermanos, es muy delicado. La propia vida secular que tenemos aquí es un ejemplo. Le dice, mira lo que tú estás haciendo en tu día a día. Esto es lo que el Señor te está mostrándote para que entiendas siquiera lo que el Señor te está queriéndote dar un mensaje espiritual. Y todavía te estoy enseñando como pan comido, te estoy diciéndote como parábola, como en las parábolas. Y el Señor dice la palabra a los discípulos, les dice, las parábolas no son para ustedes. Las parábolas es para este mundo que no entiende los misterios que yo les quiero decir. Pero ustedes tienen que entender, le dice el Señor. Y vayan a ver, nosotros siempre escuchamos prédicas de los hermanos, de los líderes, de los ancianos, de diferentes congregaciones, siempre toman un mensaje completo de la parábola y lo están enseñando a los propios hermanos en Cristo, cuando no es la parábolas para los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos en la escala de discípulos. Entonces la parábola es para el mundo que no entiende. Para hacerles comparar con ejemplos simples qué cosa es el reino de Dios. Pero para ustedes no, porque ustedes se supone que deberían de estar en el grado de haber alcanzado ya la madurez espiritual. Pero sin embargo, en el día a día no vemos eso.
que tenemos que cada momento tocar parábolas para que entiendan, y ni así no tenemos interés de abrir nuestro corazón, ¿no? Y de que obre plenamente el Espíritu de Dios. No, pero yo soy pobrecito, yo tengo solamente primaria o apenas, caramba, si nosotros vamos a ver que para vergüenza de los sabios los príncipes de este mundo, el Señor le hizo sabio ¿a quién? Le hizo los sabios a Pedro, que era pescador. A todos eran agricultores, pescadores, o sea, de la última rala de la sociedad, ¿no? A la última. Y les dio su sabiduría, y vayan a ver Pedro la epístola que escribía, a Juan, a Santiago, a Mateo. Imagínense, hermanos. Entonces, que eso no justifique nada, porque la condición secular en que nosotros vivimos nos choca con que el Señor nos abra nuestro corazón a través del Espíritu de Dios y nos haga entender sus misterios. Entonces, para finalizar el tema, ¿a dónde queremos entrar? ¿A dónde queremos entrar? Porque fíjense, ve, arribita, en la parte del corito, que hemos empezado a tomar como ejemplo, yo quiero entrar para verte a ti, como me ves tú a mí. Eso de ahí es una composición medio confusa. ¿Por qué? Yo quiero entrar para verte a ti, como me ves tú a mí. Entonces quiere decir que el Señor nos va a ver a nosotros cuando recién vamos a poder entrar. No, el Señor nos ve, hermanos. El Señor está en todo lugar. Él es omnipresente, está en todo lugar. Dios es un ser inteligente que está en todo este universo. Todo lo que ustedes ven es la inteligencia de Dios. Y Él está presente. Entonces, ¿qué necesidad hay de que nosotros primero tenemos que entrar en su profundidad para que Él recién nos vea? No, hermanos. El Señor ya nos está viendo. Pero lo que Él quiere, que nosotros a través de su Espíritu, ¿no?, podamos entender y podamos percibir nuestra gloria. Como dice en el versículo 7 de 1 de Corintios, capítulo 2. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra, posesivo, para nuestra gloria. Y no se olviden, ese nuestra es del grupo de los escogidos, porque nuestra no está para el tibio, ni está para el cristiano, para el cristino de nombre, ¿no? Para el cristino, ya no es ni cristiano, sino cristino, ¿no? Entonces, es peligroso, hermanos, de que todos nos atribuyamos, no, hacemos lo que queremos, ¿no? Y nos vamos una sentadita ahí de asiento y no trabajamos ni la mente. Ya estamos cansados, ya llega la hora de almuerzo, ¿no? Ya nada, es una rutina y de esa manera creemos de que ya somos salvos. Estamos totalmente perdidos y equivocados, hermanos. Entonces, pero sí en el mundo secular, no, nos pasamos día y noche estudiando para los exámenes, para los concursos, sacrificamos sábado y domingo, no nos vamos a la playa, vacaciones, todo es un sacrificio para alcanzar la gloria humana, ¿no? Los títulos, el grado, el posgrado, para que nos digan doctor, doctora, ¿cómo está? Uy, el ego se nos pone encima. Eso, hermanos, no nos sirve absolutamente para nada, porque la gloria de Dios, nuestra gloria, es diferente. Estamos hablando de esa persona que tiene un objetivo de entrar a la profundidad de Dios con una madurez, si hayamos alcanzado la madurez del conocimiento de Dios a través de su palabra. Para finalizar, hermanos, tenemos Hebreos capítulo 4, 11. Miren cómo empieza el verbo procurar.
Y el verbo procurar es constante. En la palabra del Señor es constante, permanente. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. ¿Y qué significa reposo? Reposo es plenitud. No, reposo literalmente es, caramba, voy a descansar porque mi cuerpo está cansado. No, reposo en la raíz hebrea es plenitud, plenitud. Entrar, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, todo lo que dirige todo este tema, ¿no? El punto primordial es obedecer al Señor. Pero obedecer ¿cómo? De las reglas que nos indican las Sagradas Escrituras. Esto no es religión. Religión lo hace el hombre, religión lo hace el grupo. Aquí, hermanos, el Hijo de Dios, ¿cómo tiene que obedecer todos los días? Padre, Hijo y Espíritu de Dios y tú. Nada más. No hay ninguna religión, porque la religión dice, depende, Señor, bueno, según Calvino, dice la palabra del Señor. O sea, yo tengo que ir a la opinión de un hombre para recién llegar al concepto que el Señor me quiere decir. Aquí cuando discierno la palabra del Señor, yo le pido al Señor que me dé sabiduría. Y lo que el Señor me va moviendo la mente, eso es directamente con el Señor. Aquí no hay que según Martín Lutero, que según Carlos Smith, que según Elena G. de White, que yo tengo que pasar primero por esa puerta y luego llegar para... No, hermanos. No. Eso no. La palabra del Señor y la salvación del alma no tienen nada que ver con religión. Nada que ver con religión. ¿No? Entonces, dice Hebreos capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que toda la vida tenemos que obedecer mientras que estemos aquí. Porque eso es un ejemplo que el Señor nos ha dado. ¿No? Es un ejemplo que el Señor nos ha dado. Y la cruz fue para abrir la gracia. Y la cruz de Cristo también nos muestra de que Él obedeció al Señor. Todos los días de su vida, hasta que se fue, hasta que dejó su identidad humana, Él obedeció al Señor. Imitadme. Entonces lo que hizo Cristo tenemos que hacer nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, ¿se acuerdan del tema? Que el corazón tiene cerebro, y las intenciones del corazón. O sea, el cerebro también tiene intención, el cerebro de la cabeza tiene intención. Literalmente, hermanos, biológica y anatómicamente. Estamos hablando de dos cerebros. Carnalmente, el corazón tiene cerebro. Y al tener cerebro, entonces aquí está mencionando intención. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren, ¿a quién tenemos que dar cuenta? ¿Qué vamos a dar cuenta? Vamos a dar cuenta de dos cosas que tiene que ver. Toda nuestra vida se encierra, hermanos, en dos cosas que tenemos que dar cuenta. Y vamos a ver si estamos inscritos en el libro del Cordero. ¿Qué tenemos que dar cuenta? De la obediencia y la desobediencia. Y la obediencia, su fruto va a estar plasmado en los registros del libro del Cordero. Y la desobediencia, vaya a ver usted el destino de la desobediencia. Vamos a estar en un estado espiritual con un cuerpo, hermanos, que no se consumirá, no se quemará, pero sí recibirá el tormento eterno de aflicción.
por causa de nuestra desobediencia. Y es hoy día, el día de hoy, el día de ayer ya pasó, el día de mañana vendrá. El día de hoy, usted tiene que administrar su día para obedecer a Dios. El día de mañana, hoy día se torna ayer, y este ayer tiene que estar saneadito delante de la presencia de Dios. Entonces, el mañana que se convertirá hoy, uno se levanta y dice: Señor, bendice este día, cuida de mi corazón, que yo haré mi parte también, porque yo no voy a estar sentado rascándome la barriga y el Señor va a estar cuidándome. No, yo tengo que poner mi parte, yo tengo que ser temeroso de Dios, yo tengo que estar cuidando qué cosa es lo que estoy hablando, qué cosa es lo que estoy pensando, cómo estoy actuando, porque tengo que estar registrado en el libro del Cordero. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo, porque si es que yo me acerco al Señor, yo creo que hay, por medio de la fe. Yo creo que Dios existe por medio de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Cristo. Amén, hermanos. Si tienen oportunidad, explayen esta palabra, extiendan esta palabra. De repente va a llegar a los oídos que alguien está con una necesidad tremenda. Señor, ¿qué hago yo en esta tierra? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Cuál es el motivo, la causa, las circunstancias? ¿Cuál es mi objetivo, Señor? Te estoy buscando, no te encuentro. Entonces, una palabra puede abrir el corazón. La voluntad se puede rendir, se puede doblegar las rodillas y decir: Señor, por fin te he encontrado y recién entiendo por qué motivos tú moriste por mí. Tú has venido a reconciliar, Señor, conmigo. Entonces quiero dejar todo mi pecado afuera y quiero empezar de foja cero nuevamente en el camino de tu gracia, cuidando a partir de esa fecha y llevando mi cruz y estar al tanto, Señor, para no cometer errores en esta lucha que tengo en medio de la tribulación. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga infinitamente, ¿no? Hasta la próxima semana.